Existe una perfecta y armoniosa sabiduría en el mundo vegetal que precede por millones de años la llegada del ser humano, preparando el terreno y adaptándose para recibir a este ser humano de manera de ayudarlo en su sostén físico, en su vida física y material, y también en la sanación de enfermedades tanto del cuerpo como del alma. Esta naturaleza vegetal tiene entre sus más valiosos elementos las llamadas plantas sagradas o plantas maestras. Estas plantas sagradas han sido utilizadas como vías de conocimiento por diversas tradiciones espirituales, por distintas culturas a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso se las conoce como medicina en las culturas ancestrales que incorporan su uso. Bienvenidos al primer capítulo de Daya TV. Bruno es mi primer hijo de 11 años. Bruno exquisito, es un niño súper conectado con nuestro entorno, súper presente como en la dinámica familiar siempre. Hasta los 7 años Bruno tuvo una vida de, no sé, en Teletón, en centros de rehabilitación, un poco buscando los mejores caminos que fueran como para una mejor rehabilitación física. Y a los 7 años tuvo como su debut con la epilepsia. Nos habíamos topado con un neurólogo que nos había dicho, no, si hasta los 2 años no tuvo epilepsia, no va a tener más. Y no fue así. En la epilepsia hay como estandarizados los tratamientos. Entonces, al principio prueban con ácido valproico, eso es lo que yo entendí. Y el ácido valproico me daba pánico que hubiera descalcificación, los dientes se ponían horribles, los huesos, por supuesto, se iban a dañar con el tiempo. Entonces siguieron con levetiracetam, que era, según los médicos, el Mercedes-Benz de los medicamentos antiepilépticos. Y el médico por teléfono dice, sí, ahora hay que ingresar un nuevo medicamento, porque generalmente se usan de 2 cuando ya la cosa no funciona, y vamos a utilizar una benzodiazepina, que es el Rabotril, bueno, es una clonazepam, me parece que. Y ahí empezaron las terribles noches de insomnio. Y el Bruno le producía ese medicamento, esa droga, le producía efecto paradojal. En vez de producirle una somnolencia en la noche, era un loco. O sea, arriba de la cama giraba, se caía de la cama porque hacía unos movimientos anormales. Eufórico, rasguñaba las paredes, pero muy contento, no irritable, pero una alegría súper enfermiza, digamos. Pero ahí una amiga me dice, Pilar, aquí en Chile se está usando el tema de cannabis medicinal en niños con epilepsia. Y yo dije, ¿pero quién? ¿Dónde? ¿Cómo? Si yo había sabido el tema de Charlotte, pero lo veía como algo muy lejano, o sea, no como algo que pudiera funcionar acá en Chile, ni algo como alcanzable. Me dije, sí, me dice, Fundación Daya, Ana María Gasmuri, y ahí como que empieza como a cuadrar todo, me da tu mail. Y a los 5 días tuvimos nuestra primera consulta en Fundación Daya. Y ahí conocimos todo este mundo maravilloso de esta planta que ha traído un alivio increíble a la vida de Bruno y a nuestra vida también como familia. Empezamos a cultivar,
La verdad que el tratamiento que le damos a esta planta es como cualquier otra planta. O sea, nosotros no usamos ningún tipo de aditivo extra para que la planta crezca más grande o cogollos más grandes, no. Nosotros compramos sustrato, compramos la semilla y la sembramos. La verdad que tenemos como facilidad con esta planta. Yo creo que es por la energía que le ponemos ahí. Es increíble. Bueno, ya estamos terminando de manicurar esta sativa, pero yo veo que tiene otras sativas que ya están secas, listas Sí, para están hacer... sequitas ya. Entonces, ¿qué te parece si nos vamos al taller ahora? Para Súper. que preparemos esto y lo transformemos en el tratamiento para el vello Bruno. ¿Ya? Perfecto, maravilloso. Bueno, vamos entonces. Ya. Extracción de resina de cannabis o mal llamado aceite de cannabis. Ese es el formato más concentrado que nosotros podemos preparar de forma artesanal y con algunos materiales que no son tan difíciles de conseguir en la casa. Lo que a mí me interesa de la planta de cannabis es la resina que cubre la flor de la planta hembra. A mí realmente no me interesan las partes vegetales de la planta tanto, sino que, repito, me interesa la resina que cubre la flor de la planta. Hoy día, lo que nosotros vamos a hacer es ocupar una de las tantas técnicas de extracción que existe. Ya vamos a ocupar una extracción por solvente. ¿Qué significa una extracción por solvente? Que aquí nosotros ocupamos, en específico, ocupamos alcohol etílico absoluto, que es este material. En este caso, este es de 99,7% de pureza. Hay un alcohol etílico absoluto que existe, que es de 96 grados de pureza, y ese también sirve. Bueno, Pilar, ya terminó toda esta experiencia del taller, una experiencia por la que todos los pacientes, ¿cierto?, en algún momento llegan después de que tienen el producto de su cosecha. Y yo quería profundizar un poquito más contigo, bueno, mostrar qué fue lo que se logró y profundizar y saber qué cepas son las que está usando Bruno ahora, cuáles son las que le están funcionando. Llevamos hace un año sabiendo que las cepas sativas altas en THC son las que a Bruno le hacen bien. Así, ¿eh? Sativas altas en THC. Habíamos empezado con índicas altas en THC, pensando que quizás con las índicas iba a conciliar mejor el sueño, pero no, al contrario. No, él necesita sativas. Sí, con las sativas, lo más, y el THC bien alto, Bruno logra dormir. Increíble. Está más contento, está más relajado, menos espástico. Y los electros, o sea, el electro que hicimos hace 2 semanas salió sin crisis. Sin crisis. ¿Y de cuánto que eso no pasaba, Pilar? 2 años. ¿En serio? Wow, 2 años. ¿Y tú probaste con otro tipo de cepas, por ejemplo, con más contenido CBD en algún momento? Sí, equilibrado? Y sí, no, 50-50, y no, no. desastroso.
Y en estos 2 años, ¿cuáles dirías tú que han sido los cambios concretos que has visto en Bruno usando cannabis medicinal? Bruno volvió a dormir después de 2 años de insomnio. O sea, Bruno antes dormía noche por medio. Ahora generalmente hay un trasnoche cada 2 meses. Y tiene que ver con el tema de la luna llena, ahí como que se desordena un se poco desordena más. porque en epilepsia la luna sí tiene efecto. Sí, eso lo vamos a ver. Hemos hablado de los cambios que ha vivido Bruno, Sí. incorporando el uso de cannabis, pero yo quiero saber los cambios que ha habido en tu vida al incorporar entonces esta planta. No pienso en la muerte como pensaba antes. Antes la muerte era un tema diario. Yo me levantaba y escuchaba su respiración. Ahora lo dejo dormir, la pata suelta, incluso ronca. Entonces como que todos dormimos en la noche, estamos tranquilos. Es eso, no tenemos el susto de tener una vida como frágil, de perder a Bruno de un día para otro. Yo eso no lo cuestiono. La verdad que disfrutamos el día a día con él. Nos pasamos metidos en médicos, en hospitales, haciendo exámenes, ¿no? ¿Y cuál sería tu consejo para esas familias que han escuchado hablar de cannabis medicinal, que tienen un hijo con epilepsia o con parálisis cerebral o con otras patologías y que todavía el tabú, todavía el prejuicio opera y no se atreven? ¿Cuál sería como tu mensaje para esas familias? Yo creo que hay que tirarse con todo. O sea, esto no sirve para personas que dudan mucho. Yo creo que si el miedo te paraliza, o sea, no, aquí beneficios van a haber siempre. Yo no he conocido a nadie con cannabis medicinal que haya visto que su salud haya habido un retroceso o que haya caído con más crisis. Es una búsqueda, sí, porque hay que trabajar buscando cepas, sembrando, qué sé yo, pero si ves que eso le hace bien a tu hijo o a un familiar, lo haces con amor, con cariño y con alegría, porque la verdad que eso se trata, ¿no? Yo empecé, independiente de conocer o no la ley 20.000. No sabía de qué se trataba la ley 20.000. No fue tema. O sea, para mí, si era una planta que lo iba a ayudar, y fui con todo de un principio. Y creo que esa tiene que ser la actitud. O sea, hay mamás que dicen, ay, pero ¿qué sepa me servirá? Bueno, es una búsqueda. Parte, anda a comprar semilla, empieza. Ay, es que todavía no tengo hora en la fundación. No, o sea, hay que ser proactivo. Uno tiene que hacerse cargo de esto, con sus manos. Pero te quisiera hacer también la pregunta, ¿qué ha sido Fundación Daya para ti? ¿Cómo ves esta organización? ¿Qué sentido tiene? Bueno, gracias a la Fundación, en nuestro primer encuentro que tuvimos, nos dimos cuenta que era el camino correcto, o sea, que ya habían casos funcionando, que era posible hacerlo, que era fácil hacerlo, que era cosa de empezar, de animarse a hacerlo. Y sí, la contención de la Fundación, el enseñarnos a hacer resina y el saber que tenemos un amparo importante es maravilloso, es tranquilizador. Qué bueno. Bueno, y para nosotros, por supuesto que Bruno lo tenemos en el corazón, ha sido uno de nuestros pacientes regalones desde que lo conocimos. Con su sonrisa maravillosa que conquista a todo el mundo, ¿cierto? Es capaz de abrir todas las puertas, derribar todas las barreras, Bruno, con esa energía preciosa que tiene. Así que, de verdad, para nosotros también ha sido un privilegio conocerlos a ustedes. Gracias, Pilar, por el tiempo, por el espacio, por la conversación, por abrirnos tu casa, por permitirnos disfrutar a ese Bruno que le gusta la naturaleza, que le gusta sentir el aire en la cara, a esa sonrisa hermosa que finalmente es lo que nos inspira día a día para seguir trabajando, para que muchos otros Brunos también puedan acceder a esta terapia y puedan entonces mejorar su vida y la de sus familias. Así que Gracias, muchas gracias. No, gracias a ti.
Bueno, así estamos llegando al final de este primer capítulo de Daya TV, en el cual pudimos conocer a Bruno, a su mamá Pilar y a toda su familia. Esperamos que este valiente testimonio de cómo el uso de esta planta ha podido mejorar la vida de Bruno sea un estímulo para seguir democratizando el acceso a esta terapia segura, eficaz y natural. Los esperamos en un próximo capítulo de Daya TV.